En esta clase vamos a tratar eh, los conceptos relacionados con el tratamiento que se le debe realizar a reactores de mezcla completa en serie, reactores ideales, tanto de forma isotérmica como cuando no operan de manera isotérmica. Primero vamos a ver los diferentes tipos de combinaciones en las que yo puedo colocar ese tipo de reactor. En esta primera gráfica yo puedo disponer de esos reactores, aquí estamos viendo dos reactores de forma en serie, ¿eh? Eh, que tienen diferentes volúmenes, ¿sí? Eso podría ser una disposición. Una segunda disposición es que yo coloque los reactores de mezcla completa en paralelo, en donde tengo una alimentación común, se separa en diferentes flujos y se realiza la reacción en cada uno de ellos. O podría tener nuevamente reactores en serie, pero con volúmenes del reactor iguales. Ya por conceptos anteriores, sabemos que no existe una mejora en disponer de los reactores de mezcla completa en paralelo con respecto a la conversión final alcanzada en el sistema. Por lo tanto, no vamos a tratar esa configuración en este curso. Vamos a focalizarnos en lo que serían los reactores de mezcla completa en serie. Sea que operen, o sea que los reactores tengan el mismo volumen o sean de volumen diferente, yo podría responder dos tipos de preguntas eh, principales. Una sería, ¿cuál es la conversión de salida total del sistema, conociendo la entrada o los volúmenes del reactor? O otro tipo de problema sería decir, ¿cuál es la mejor configuración y los volúmenes de cada uno de los reactores que se deben utilizar para alcanzar una conversión establecida? Cualquiera de estos casos vamos a tratar en el curso, vamos a ver qué diferencia hay cuando tenemos esta disposición con respecto a un único reactor de mezcla completa. Antes de abordar el tema diferentes no isotérmicos, vamos a recordar lo que es el tratamiento que se va a hacer cuando tenemos reactores en serie que operan de forma isotérmica. Como ya sabemos, la ecuación de diseño de un reactor de mezcla completa ideal viene dado por esta expresión, sería el volumen del reactor entre el flujo de alimentación del componente A, que llamamos componente A clave, va a ser igual a la conversión alcanzada en ese reactor dividido entre la velocidad cinética eh, de la reacción evaluada a esa conversión de salida. Ahora bien, esta ecuación así como está, solamente puede ser utilizada cuando tenemos un solo reactor en el cual se asume que el flujo de alimentación, la conversión fraccional de ese componente A es igual a cero. Eh, pero ¿qué sucede cuando tenemos reactores en serie? Por ejemplo, como vemos en esta figura, la salida del primer reactor, en ese flujo va a haber una concentración de A y va a haber una conversión fraccional que ya no es igual a cero. Y esa alimentación es la que entra al segundo reactor. Entonces hace falta cuantificar cómo es la conversión de ese componente A en el segundo reactor para poder determinar el rendimiento. Entonces, ¿cómo poder tratar con esto? Hay diferentes maneras, pero pienso que la más simple es considerando que la definición de conversión fraccional, el punto de referencia que se utiliza para esa definición es que se referencia con respecto a la entrada al sistema. Y es bien importante mantener esta definición consistente durante todo el problema para evitar errores de cálculo. Si tomamos en cuenta entonces esa definición de conversión fraccional, yo podría definir que en el primer reactor la conversión alcanzada está expresada por esta primera ecuación que tenemos aquí. La conversión va a ser igual al flujo de alimentación al sistema menos el flujo de salida del componente A de ese primer reactor con respecto al flujo de alimentación, estamos aquí hablando de flujos molares, de alimentación al sistema. De la misma manera puedo definir la conversión de salida del segundo reactor, FA0 menos FA en el segundo reactor menos FA0. De esta forma y combinándola con esta definición de conversión fraccional y combinándola con la ecuación de diseño, entonces es que yo puedo definir cuál será el volumen para un reactor genérico J que pertenece a esa serie de reactores, ¿no? Entonces, para ese reactor J, su volumen entre el flujo de alimentación
al sistema va a ser igual a la conversión fraccional en ese reactor J menos la conversión fraccional de la entrada de ese reactor J, que sería J menos 1, el reactor anterior, dividido entre la velocidad cinética evaluada a esa conversión que se alcanza en ese reactor J. Entonces, esta sería la variación de la ecuación de diseño para cualquier reactor que se encuentre, de cualquier reactor de mezcla completa que se encuentre en serie. Y es válida inclusive para el primer reactor, porque la única diferencia sería entonces que la conversión del J-1 es igual a 0. Por lo tanto, se iguala esta expresión con la ya sabemos, con la que ya tenemos desarrollada del curso. ¿Okay? Eso es lo que tendríamos que tomar en cuenta cuando tengamos reactores del mismo volumen. Bueno, realmente esa es la ecuación de diseño para cualquier volumen. Ahora, ¿qué pasa si los volúmenes de los reactores son iguales? Bueno, yo lo que debo hacer es, eh, para, por cada dos reactores que se encuentren en el sistema, yo planteo mi ecuación de diseño y lo que se debe mantener en esa relación es que el volumen entre el flujo de alimentación es igual para cada uno de los reactores. Entonces yo voy construyendo eh, las ecuaciones numéricas, es decir, voy relacionando 2 a 2 los reactores hasta que tengo el sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones que es el que yo debo resolver, en donde las incógnitas van a ser las conversiones intermedias, si conozco los volúmenes, o al revés, si no conozco los volúmenes, debería conocer las conversiones para poder determinar, encontrar la solución al sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ese es el caso en donde el volúmenes son iguales. ¿Qué pasa si tenemos volúmenes de reactores diferentes? Bueno, se pueden plantear distintos problemas, pero el problema clásico sería suponer que yo tengo una alimentación conocida donde la conversión inicial es 0 y que quiero alcanzar una conversión final del sistema X2, la tengo establecida, ¿no? Y mi pregunta sería, bueno, ¿cuál es el volumen de los reactores requerido para alcanzar esa conversión y cuál es la configuración? Si son de diferentes tamaños, ¿cuál es el que colocó inicialmente? Fíjense que en este gráfico tengo primero un reactor pequeño seguido por uno grande y en el segundo caso un reactor grande seguido por uno pequeño. O sea, ¿cuál es la mejor disposición? Existen varias maneras de atacar este problema. Vamos a destacar en esta primera fase el approach que se consigue en el libro del Levenshtein, en donde es un método gráfico. Entonces, en este momento vamos a ver de dónde sale ese método gráfico. Inicialmente, déjame describir aquí cómo es esta gráfica que está aquí. Aquí lo que estamos graficando en el eje Y sería el inverso de la velocidad cinética, lo cual se representa por esta curva negra oscura. Es una curva cinética arbitraria. En el eje de las X tengo lo que sería la conversión fraccional y se destacan dos puntos. El punto X1, que sería la conversión de salida del primer reactor, lo cual me establece cuál sería el punto de operación del primer reactor, que está representado por este punto M, y el punto de operación de salida del segundo reactor es este segundo punto que tenemos aquí. Y si ya yo tengo definido ese punto de operación, entonces ya sabemos que el área de este rectángulo está relacionado con el tamaño del segundo reactor, mientras que el área del primer rectángulo está relacionado con el tamaño del primer reactor. Eso es lo que sabemos en cuanto a cómo representar gráficamente la ecuación de diseño de un reactor de mezcla completa. Unido a eso, de forma geométrica, yo tengo este rectángulo KLMN que no representa el tamaño de un reactor, pero geométricamente está relacionado con el tamaño de estos dos rectángulos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito ubicar? Yo tengo establecido la conversión de entrada de 0, tengo conocida la conversión de salida y tengo la cinética establecida. ¿Qué es lo que yo quiero, lo que debo resolver? Ok, ¿cuál es el volumen de los dos reactores que yo voy a utilizar para alcanzar esta conversión? Como mi trabajo de ingeniería es alcanzar la conversión con los mínimos requerimientos, en este caso sería cuál es el volumen mínimo de reacción requerido para alcanzar la conversión que yo necesito. ¿Okay? Entonces, vamos a focalizarnos un poco en esta primera gráfica, lo cual es válido para cualquier escenario. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito?
Bueno, ya en este momento sabemos cómo escribir la ecuación de diseño para un reactor que se encuentra en serie. Vamos a suponer un reactor cualquiera J. Bueno, ya sabemos que esta es la diferencia. La ecuación de diseño. Ahora bien, ¿qué es lo que necesito? Bueno, minimizar ese volumen. Entonces yo puedo escribir esa ecuación de diseño para cada uno de los reactores de la siguiente manera. El volumen del primer reactor más el volumen del segundo reactor va a ser igual a la ecuación de diseño para el primer reactor. Aquí la conversión inicial es 0, por eso que me queda x a 1 entre la velocidad cinética. Y el segundo reactor, bueno, tengo el flujo de alimentación al sistema por la diferencia de las conversiones entre la velocidad evaluada a la segunda conversión. Claro, como yo quiero minimizar y yo sé que yo puedo relacionar esto con la derivada de la función, pues voy a sacar la derivada a esa función. De esta manera, la derivada del volumen, 1 con respecto a quién? Bueno, con respecto a esa conversión x a 1 que no es la que conozco. O sea, ese es el parámetro que yo voy a mover. Entonces, esa derivada que está expresada en este término que está aquí, está compuesta por la derivada de este primer término y este segundo término. Entonces, la derivada del primer término, vemos aquí que es una multiplicación con respecto a x a 1, entonces tengo la primera derivada que sería f a 0 entre la velocidad cinética evaluada en el primer punto, más la derivada del segundo parámetro que depende de x1, que es la velocidad cinética, f a 0 x a 1 por la derivada del inverso de la velocidad con respecto a x a 1. Y por otra parte, en el segundo reactor, pues lo único que depende de x1 es el término x a 1, como bien está aquí, ¿no? Entonces la derivada es simplemente f a 0 entre la velocidad cinética evaluada en el a la segunda conversión, ¿sí? Bueno, esta ecuación, como yo quiero que sea mínima, entonces este término tiene que valer 0, ¿sí? Y yo puedo minimizar algebraicamente esa expresión alcanzando esta expresión final, ¿sí? Entonces, ¿qué me representa esta ecuación final? Bueno, por el lado izquierdo yo tengo que es la derivada del inverso de la velocidad en el punto 1 con respecto a la conversión en ese punto 1. Si lo vemos bien, eso es la pendiente de la tangente de la curva de cinética evaluada en ese punto M. ¿Okay? Entonces, este primer término a la izquierda sería la tangente evaluada en ese punto M. El lado derecho, fíjense que lo que tenemos es una diferencia que sería el inverso de la velocidad en el punto 2 menos el inverso de la velocidad en el punto 1. Esos dos valores están representados por K o L y N y M. Entonces esto sería ese delta X que está aquí, dividido entre X a 1. X a 1 sería la longitud del segmento NM. Entonces delta X, delta Y entre delta X sería la pendiente de la recta LM. Entonces por eso es que se dibuja este tercer rectángulo y está relacionado con el tamaño de los dos. Entonces, ¿cuál es el punto óptimo? El punto óptimo, según esta relación, sería el valor de x1 de forma tal que la pendiente evaluada en el punto M sea exactamente igual a la pendiente de la recta LN. ¿Okay? Entonces yo debería ir tanteando para resolver eso. Para ilustrar este procedimiento, que está bien descrito en el Lebesgue, le voy a presentar este gráfico. En este gráfico tenemos una ecuación cinética arbitraria, esta curva n, y tenemos dos reactores en serie, representados por este rectángulo gris y este rectángulo amarillo. Y este sería nuestro rectángulo auxiliar, KLMN. ¿Okay? Entonces fíjense, por ejemplo, yo coloco una conversión del 2479 y en ese punto dibujo la pendiente que a la curva de cinética, que es esta línea azul continua. Tengo esta pendiente y por otra parte dibujo la diagonal al rectángulo auxiliar. Fíjense que las pendientes no son iguales. ¿Qué hago yo? Bueno, selecciono otro valor de la conversión. Vamos a suponer 42,5. A 42,5%, entonces tendría esta pendiente,
pendiente un poco más alta y esta pendiente de la curva de la diagonal va disminuyendo, se van acercando, pero no son iguales. Sigo aumentando la conversión, más o menos aquí el 60.2%, entonces ya la curva de la tangente, la pendiente de la tangente es muy parecida a la de la diagonal. ¿Okay? Entonces ahí pareciera que se está cumpliendo ¿cómo se llama? El criterio el criterio de punto óptimo, ¿sí? Pero vamos a suponer que tomo otro valor, tercer valor, en donde aumento la conversión a un 74.3%. ¿Qué sucede ahí? Bueno, que la pendiente de la tangente aumenta mucho, mientras que la pendiente de la diagonal va disminuyendo, se siguen separando. Entonces, de esa manera, podríamos suponer que el punto óptimo está representado por este tercer rectángulo. ¿Okay? Entonces, así es que funciona el método. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, cuando estas tangentes son iguales, este es el punto óptimo de salida del primer reactor, o sea, era el punto de operación. Si lo vemos de forma gráfica, el volumen, el área de estos dos rectángulos será mínima, lo cual se relaciona con el volumen del reactor, cuando el área del rectángulo auxiliar sea máxima. Y eso es lo que me está asegurando el método que le acabamos de describir, o el método de Lebesgue. ¿Okay? ¿Qué sucede si tenemos más de un reactor? Bueno, si tenemos más de un reactor en serie, lo que debemos hacer es extender este método relacionando dos reactores continuos. ¿Sí? Fíjense que en este caso tenemos tres reactores, el rectángulo amarillo, el reactor gris y otro reactor aquí un poco rojo. Bueno, lo que tengo que hacer es buscar el valor de XA1 y XA2 de forma tal que estas pendientes 2A2 sean iguales. ¿Okay? Cuando eso sucede de forma simultánea, entonces yo estoy minimizando el volumen de los tres reactores. Y así sucesivamente, cuantos reactores tenga en el sistema. Claro, es un poco tedioso de hacerlo de forma gráfica, pero si se tiene cualquier programa de simulación numérica como MATLAB, entonces lo que podríamos hacer es escribir una función de la suma de los volúmenes y ir tanteando con alguna rutina de minimización para que se ubique cuáles son los valores de las conversiones intermedias que hacen que ese volumen sea mínimo. Eso sí lo hacemos de forma numérica. ¿Okay? Bueno, de esta manera ya hemos tratado lo que sería ¿cómo se llama? Estimar la conversión de salida de reactores en serie, de mezcla completa en serie, de igual tamaño o diferentes tamaños, y vemos las diferencias que se debe aplicar con la ecuación de diseño. ¿Sí? Ahora bien, nosotros vamos a aplicar eso mismo para el balance de energía. Hasta este momento, si tenemos un solo reactor, el balance de energía para un reactor en continuo está expresado por esta primera ecuación que tenemos aquí. Este es el primer término es la acumulación, luego calor externo, trabajo realizado por el sistema. Este tercer término está relacionado con el calor sensible, lo que sería llevar los componentes, una temperatura T0, que es la temperatura de alimentación, hasta la temperatura de operación. Y luego tenemos el último término que está relacionado con la generación por la transformación química. ¿Okay? Aquí lo tenemos para un solo componente, para una sola reacción, perdón. Ok, como lo vamos a expresar para un reactor de mezcla completa, ¿qué sucede? Estamos en estado estacionario, no hay acumulación, este término se hace cero, ¿okay? El término de trabajo por lo general se desprecia con respecto al resto de las energías y entonces obtenemos esta segunda ecuación en donde es aplicable para cualquier reactor de mezcla completa ideal, ¿verdad? Ahora, esto como está aquí, vemos que es aplicable para un solo reactor. ¿Qué pasa o qué transformación hay que hacer cuando tenemos más de un reactor? Bueno, tenemos que tener la misma consideración que para el caso del balance de moles. No, la conversión a la entrada de un reactor dentro de la serie no es igual a cero. Entonces, en ese caso, ¿qué deberíamos hacer? Lo que yo les sugiero es regresar a la definición o la ecuación de la cual
nace el balance de energía. En el balance de energía original, ¿verdad? Nosotros sabemos que la transformación molar por reacción química está descrito por el grado de avance, que es esta letra C que está aquí. Entonces, vamos a ir a la definición. ¿Cómo yo relaciono ese grado de avance con respecto a la conversión? Y particularmente a la conversión fraccional. Por un lado, tenemos que, por definición, el grado de avance sería flujo molar que entra menos flujo molar flujo molar que sale menos flujo molar que entra dividido entre el coeficiente estequiométrico de ese componente A. ¿Okay? Ahora bien, este flujo de salida, out, es la salida de ese reactor intermedio que está en el sistema. ¿Okay? Y lo que se representa por in sería la alimentación a ese reactor, que no necesariamente es la alimentación al sistema completo. La alimentación al sistema completo sigue siendo FA0. ¿Ok? Entonces ahora vamos a expresar estos términos flujo de salida del reactor y flujo de entrada del reactor con respecto a la conversión fraccional. Por definición, FA0 sería entonces el flujo de alimentación al sistema 1 menos la conversión out y el flujo de entrada FA0 1 menos XI. Ok, entonces lo que voy a hacer es combinar esta definición, lo voy a incorporar aquí a la definición de grado de avance y posteriormente lo voy a insertar en lo que sería el balance de energía. Al hacer todos esos movimientos me queda esta expresión que está aquí. Calor externo, calor sensible. Ahora fíjense que la diferencia es que la temperatura de salida del reactor es la temperatura de operación del reactor, es temperatura out, y la temperatura de entrada in es la temperatura del flujo de entrada de ese reactor. ¿Okay? Eso sería el calor sensible. Y el último término, que sería lo que está relacionado con la reacción química, pues simplemente tengo nuevamente la diferencia de las conversiones. Y eso debe ser igual a 0. De esa manera, esto sería el balance de energía para cualquier reactor que se encuentre en serie, en un tren de reactores mezcla completa en serie. Para cada uno de esos reactores yo debo evaluar el balance de energía de esta manera. Eso si tenemos una sola reacción. ¿Qué sucede si tengo más de una reacción? Bueno, lo único que va a cambiar es este término, este tercer término, el término que está relacionado precisamente con la reacción química, y debe haber tantas expresiones como reacciones haya. Y eso es una sumatoria que va desde 1 hasta el número de reacciones. Y aquí, bueno, tengo la diferencia, ya sea la puedo expresar por conversión, por la velocidad o por la diferencia de los grados de avance. Otro término, otro término que sería importante tomar en cuenta es cómo yo estimo ese calor de reacción. Se podría decir que ese calor de reacción es constante en el rango de temperatura de operación, o por el contrario, puede ser que no sea adecuado mantener que sea constante y yo simplemente debo utilizar la expresión de termodinámica que me relaciona el calor de reacción a cualquier temperatura con respecto a un punto de referencia. Delta H de reacción, ese punto de referencia, que puede ser estimado por los calores de formación, más la variación del Cp, que es un delta Cp. Esa temperatura de referencia es la temperatura a la cual yo quiero hacer la evaluación. De esa manera, pues tendríamos que acoplar todas las ecuaciones. Por un lado, el balance de la ecuación de diseño, el balance de energía y eventualmente la estimación del calor de reacción. Todo esto acoplado me permitiría entonces estimar el performance de reactores de mezcla completa en serie, ya sea del mismo volumen o de volumen diferente. Muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto.